¿Qué secreto tan oscuro prefiere proteger incluso tras las rejas? Sevilla, 24 de enero de 2009, 8 de la tarde. Antonio del Castillo se asomó a la ventana de su piso en la calle Argote de Molina. Vio a su hija Marta subirse a una motocicleta Rieju blanca. Vio cómo se colocó el casco. Vio cómo se agarró a la cintura del conductor, su exnovio Miguel Carcaño. Los vio alejarse hacia el final de la calle. No sabía que acababa de ver a su hija por última vez. Esta es la historia de Marta del Castillo Casanueva. Una historia que transformó para siempre la forma en que España entendió las desapariciones. Una historia que reveló las grietas de nuestro sistema judicial. Una historia que, 16 años después, sigue sin final. Para entender la magnitud de esta tragedia, primero debemos conocer a Marta. No como una víctima, sino como la joven de 17 años que era antes de aquella trágica noche de enero. Marta había nacido el 19 de junio de 1991 en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Era la mayor de 3 hermanas, las gemelas, Mónica y Lorena. 5 años menor que ella, la adoraban. En casa, Marta ejercía de hermana mayor protectora y de confidente de su madre cuando hacía falta. El barrio de Tartesos, enclavado en el distrito San Pablo Santa Justa, era en 2009 uno de esos reductos de la Sevilla tradicional, donde las vecinas todavía intercambiaban recetas desde los balcones. Un barrio de clase media trabajadora donde todo el mundo se conocía. Los índices de criminalidad eran prácticamente inexistentes. Las estadísticas policiales lo catalogaban como una de las zonas más seguras de la capital andaluza. Marta estudiaba segundo de bachillerato en el Instituto Miguel de Cervantes. Sus profesores la recordaban como una alumna aplicada con una media de notable alto. Tenía claro que quería estudiar psicología. Quiero ayudar a la gente, le había dicho a su tutora pocas semanas antes de su desaparición. Participaba activamente en las actividades del instituto. Era la delegada de clase por su carácter conciliador y su capacidad para mediar en los conflictos. Su mejor amiga, Rocío, describió a Marta con una frase que resumía su personalidad. Era de esas personas que te hacen sentir mejor solo con estar cerca de ellas. Nunca hablaba mal de nadie. Siempre veía el lado bueno de las cosas. La relación con sus padres era excepcional para una adolescente. Su madre, Eva Casanueva, trabajaba como administrativa en una gestoría del centro de Sevilla. Su padre, Antonio del Castillo, era empleado de mantenimiento en el ayuntamiento. Eran una familia trabajadora sin lujos pero sin carencias. Los domingos comían todos juntos en casa de los abuelos maternos José Antonio y Esperanza en el barrio de Nervión. Marta tenía una vida social típica de su edad. Tenía un perfil en Twenty, la red social española que en 2009 competía con Facebook. Sus fotos mostraban a una adolescente con sus amigas en la feria de abril, en la playa de Matalascañas, celebrando cumpleaños, de compras por Sevilla. Su última actualización de estado, el 23 de enero, decía simplemente: estudiando para los exámenes, qué aburrimiento. Miguel Carcaño Delgado había entrado en la vida de Marta en el verano de 2008. Se conocieron en la velá de Santa Ana en las fiestas del barrio de Triana. Miguel tenía 19 años, 2 más que Marta. Trabajaba de forma intermitente en la construcción, un sector que en 2009 comenzaba a mostrar los primeros síntomas de la crisis que devastaría económicamente a España durante años. La relación duró apenas 5 meses. Según los testimonios recogidos durante la investigación, fue una relación normal de adolescentes. Salían los fines de semana, iban al cine del centro comercial Nervión Plaza y paseaban por el parque de María Luisa. Los amigos de ambos los describían como una pareja más, sin conflictos aparentes, pero algo cambió después de las Navidades de 2008. Marta decidió terminar su relación con él. Los motivos nunca quedaron del todo claros, solo lo sabía ella. Algunos amigos mencionaron que Miguel se había vuelto demasiado posesivo y celoso. Otros dijeron que simplemente Marta había perdido el interés, que no quería seguir atada a una relación, ni con él ni con nadie. Lo cierto es que la ruptura parecía haber sido tranquila. Quedaron en plan amigos. Siguieron viéndose ocasionalmente cuando el grupo de amigos que compartían en común quedaba para pasar el rato. Miguel Carcaño vivía con su madre y su hermano Francisco Javier en un piso de la calle León 13 en el barrio de Los Remedios. Su padre hacía años que se había marchado y apenas lo veía. Su madre, María del Carmen Delgado, trabajaba en el servicio de limpieza del Hospital Virgen de la Macarena en el turno de noche. Los hermanos Carcaño Delgado pasaban mucho tiempo solos.
El 24 de enero de 2009 era sábado. Sevilla amaneció con una temperatura de 5 grados, inusualmente fría para Sevilla, aunque fuese invierno. Marta pasó la mañana estudiando en su habitación ya que tenía exámenes a la semana siguiente. A las 2 de la tarde la familia del Castillo comió junta. Marta ayudó a recoger la mesa y volvió a su habitación. A las 4 de la tarde llegó la primera llamada de Miguel Carcaño. Marta no la cogió. A las 5 segunda llamada. Esta vez sí habló con él. La conversación duró 12 minutos según los registros telefónicos y después de colgar, Marta se quedó pensativa. A las 6:30, Miguel volvió a llamar. Marta salió al pasillo para hablar. Sus padres escucharon fragmentos de la conversación. No hace falta. Ya está todo hablado. No tenemos nada más que decirnos. Pero Miguel insistía. Necesitaba hablar con ella en persona, que solo sería un momento para cerrar definitivamente el capítulo de su relación. Marta consultó con sus padres. No vieron problema en que quedara con él. Conocían a Miguel. Había estado varias veces en su casa. Pero que no se alargue mucho, le dijo su padre. Mañana tienes que estudiar. A las 8 menos cuarto Marta se duchó y se cambió de ropa. Se puso unos vaqueros, una camiseta blanca y una sudadera gris con capucha y sus zapatillas favoritas. Se recogió el pelo en una coleta pero no se maquilló. Tenía muy claro que aquello no era una cita. A las 8 en punto sonó el motor de la moto de Miguel. Él la esperó abajo. Marta cogió su móvil Nokia, un paquete de pañuelos y las llaves de casa. Le dio un beso a su madre. Vuelvo en un rato, le dijo. Las 9 de la noche. Marta no había vuelto. Eva Casanueva empezó a inquietarse. Llamó al móvil de su hija pero estaba apagado o fuera de cobertura. A las 10 de la noche Antonio del Castillo intentó tranquilizar a su mujer. Habrán ido a tomar algo. Ya sabes cómo son los jóvenes, le dijo. Cuando dieron las 11 de la noche comenzaron a preocuparse. Marta nunca apagaba su móvil. Nunca. Era una de esas normas familiares, estar siempre localizables. A medianoche Antonio del Castillo empezó a llamar a los amigos de Marta. Nadie la había visto. Nadie sabía nada. Llamó al móvil de Miguel Carcaño y también estaba apagado. A la 1 de la madrugada, Eva Casanueva estaba al borde del colapso nervioso. Las gemelas, asustadas por ver a sus padres tan nerviosos, preguntaron qué pasaba. No pasa nada, niñas. Marta que se está retrasando un poco, les dijeron. A las 2:30 de la madrugada del 25 de enero Antonio del Castillo no pudo esperar más. Se dirigió a la comisaría del Distrito Norte de la Policía Nacional. Y ahí comenzó uno de los capítulos más vergonzosos de esta historia. A pesar de que los protocolos de actuación inmediata ya existían desde 1997, cuando el caso de Cristina Berguavera en Cornellá de Llobregat, Barcelona, se logró abolir la espera obligatoria de 48 horas para denunciar la desaparición de un menor, la maquinaria policial no se puso en marcha. El inspector de guardia escuchó a Antonio del Castillo con desgana. Su hija es mayor de 17 años. Seguramente estará con su novio. Vuelva mañana si no aparece. Antonio insistió. Le explicó que su hija Marta no era así, que algo no iba bien. El inspector le entregó un formulario. Rellénelo y ya veremos, le dijo. A las 6 de la mañana, Antonio volvió a la comisaría. Turno nuevo pero mismo discurso. Hay que esperar 24 horas. Antonio perdió los nervios. Gritó, suplicó, e incluso amenazó con avisar a la prensa. No fue hasta las 5 de la tarde del domingo 25, 17 horas después de la desaparición, cuando finalmente se activó el protocolo de búsqueda. 17 horas perdidas, 17 horas en las que se podrían haber revisado cámaras de seguridad, interrogado a testigos con la memoria fresca, rastreado los móviles. El caso fue asignado al grupo de homicidios y el inspector José Luis Rodríguez tomó las riendas. Su primera decisión fue interrogar al exnovio de la chica. Miguel Carcaño se presentó voluntariamente en comisaría el 26 de enero. Iba acompañado por su madre. Estaba tranquilo, colaborador. Su versión fue que dejó a Marta en la puerta de su casa sobre las 10 de la noche. Habían hablado, habían aclarado las cosas y se habían despedido de buen rollo. Los investigadores revisaron las cámaras de tráfico. Ninguna registró el regreso de Marta. El móvil de la joven dio señal por última vez a las 9:22 de la noche. La última torre de telefonía que registró el móvil de Marta activo fue en la zona de Los Remedios, cerca del piso de Carcaño. El 27 de enero, la familia del Castillo tomó la decisión de imprimir 5.000 carteles con la foto de Marta y repartirlos por toda Sevilla.
De inmediato el caso llamó la atención de los medios de comunicación locales. El 28 de enero el caso se volvió viral en Twenty. El hashtag Todos somos Marta acumulaba ya cientos de miles de comentarios. Fue la primera vez en España que las redes sociales jugaron un papel determinante en la búsqueda de una persona desaparecida. En febrero de 2009, miles de voluntarios se sumaron a las batidas de búsqueda organizadas por la policía y la Guardia Civil. Se peinó cada rincón de Sevilla, el Parque del Alamillo, los márgenes del Guadalquivir, los descampados de Sevilla Este. España entera contuvo la respiración. El 4 de febrero Samuel Benítez, amigo de Miguel Carcaño, se presentó en comisaría. Estaba nervioso y sudoroso. Dijo que tenía información sobre Marta, pero a cambio pidió protección. Lo que relató cambió el curso de la investigación. El 13 de febrero, 20 días después de la desaparición, Miguel Carcaño fue detenido y junto con él también detuvieron a Samuel Benítez, Francisco Javier García el Cuco y María García Mendaro, la novia de Samuel. El 14 de febrero Miguel Carcaño se derrumbó en el calabozo. Pidió hablar con los investigadores. Lo que contó heló la sangre de todos los que estaban presentes. Relató que Marta murió en su piso de la calle León 13 y que había sido un accidente. Una discusión entre él y su hermano que Marta intentó mediar, se produjo un empujón y Marta cayó hacia atrás y se golpeó la cabeza con el canto de una mesita de café. Murió instantáneamente. Presa del pánico llamó a sus amigos y entre todos decidieron deshacerse del cuerpo de Marta en vez de avisar a emergencias. La envolvieron en una manta, la bajaron al garaje y la metieron en el maletero del Opel Corsa de Samuel. La llevaron hasta el puente de la Señorita en Camas y allí arrojaron su cuerpo al Guadalquivir. Los buzos de la policía se sumergieron en las aguas turbias del río. Durante semanas España entera siguió las operaciones de búsqueda en directo. Cada día los informativos abrían con las imágenes de los buzos, pero el río no devolvió a Marta. El 19 de febrero Miguel Carcaño cambió su versión. Ahora decía que el cuerpo estaba en un contenedor de basura. Se movilizaron cientos de efectivos. Revisaron toneladas de residuos en el vertedero de Alcalá de Guadaira. No hubo resultados. El 26 de febrero volvió a dar otra versión, la tercera. El cuerpo estaba enterrado en camas, excavadoras, georradares, perros especializados en la búsqueda de cadáveres. Tampoco consiguieron encontrar a Marta. En marzo de 2009 volvió a cambiar de versión, la cuarta. En realidad, la tiraron al río. Pero más arriba de donde dijo la primera vez, en la zona de San Juan de Aznalfarache. De nuevo los buzos de la policía realizaron nuevas inmersiones. Nuevo fracaso. Y así, versión tras versión. Cada nueva declaración contradecía la anterior. Los investigadores empezaron a sospechar que Carcaño estaba jugando con ellos. ¿Pero por qué? ¿Qué ocultaba realmente? En abril de 2009, 2 meses después de su detención, Carcaño ofreció su versión definitiva. Él no mató a Marta, fue su hermano Francisco Javier Delgado. Según esta nueva versión, Marta había ido al piso a hablar con Miguel. Pero estaba su hermano. Hubo una discusión. Ella intervino para separar a los hermanos, y Francisco Javier, que presumía de tener una pistola, la golpeó con la culata. Esta versión presentó múltiples inconsistencias, pero Carcaño se aferró a ella, y hasta la fecha de hoy, la sigue manteniendo. En octubre de 2011, en la Audiencia Provincial de Sevilla, comenzó el juicio más mediático de la historia judicial española. Las colas para acceder a la sala se formaban desde las 5 de la madrugada. Antonio del Castillo y Eva Casanueva llegaban cada día cogidos de la mano. El abuelo José Antonio, con 85 años, no faltó ni un solo día. «Necesito mirar a los ojos al asesino de mi nieta», decía. El fiscal José María Fernández solicitó 52 años de prisión para Miguel Carcaño y para el resto de acusados, penas menores por encubrimiento. La defensa de Carcaño, ejercida por José Antonio Sires, mantuvo la última versión de su cliente. Intentó sembrar la duda razonable sobre la participación real de cada uno de los acusados. Los testimonios se sucedieron durante semanas. Compañeros de clase, vecinos, expertos forenses. Pero hubo un testimonio que marcó un antes y un después. El de Francisco Javier García, el Cuco. Menor de edad en el momento de los hechos, declaró por videoconferencia. Su testimonio fue confuso, contradictorio. Primero dijo que ayudó a tirar el cuerpo. Luego que no. Que estaba pero no participó, que participó pero obligado. El tribunal no dio crédito. En enero de 2012, el jurado popular se retiró a deliberar durante 3 días.
Cuando volvieron, su veredicto sorprendió a muchos. Miguel Carcaño Delgado, culpable de asesinato, 21 años y 3 meses de prisión. Samuel Benítez, absuelto por falta de pruebas. Francisco Javier Delgado, absuelto por falta de pruebas. María García Mendaro, absuelta por falta de pruebas. Solo uno pagó por el crimen. La familia del Castillo no entendió cómo era posible que Marta desapareciera sin que nadie más fuera responsable. Francisco Javier García, el Cuco, fue juzgado aparte por ser menor y fue condenado a 3 años de internamiento por encubrimiento. Apenas llegó a cumplir año y medio. Los años pasaron, pero el dolor no disminuyó. La familia del Castillo convirtió su tragedia en lucha. Cada 24 de enero organizan una concentración en la Plaza Nueva de Sevilla donde claman por la verdad y por justicia. En 2017, Antonio del Castillo tomó una decisión desesperada. Visitó a Miguel Carcaño en prisión. Fue un encuentro tenso y cargado de dolor. Antonio le suplicó que dijera dónde estaba su hija. Le ofreció su perdón e incluso le prometió regalarle el piso de la calle León 13, que la familia había comprado para evitar que se convirtiera en un morbo turístico. Carcaño mantuvo su versión que fue su hermano y que él no sabía dónde estaba el cuerpo. En 2022 surgió una nueva esperanza. El Cuco y su madre fueron condenados a 2 años de prisión por falso testimonio, ya que se demostró que mintieron durante el juicio. Pero en junio de 2024, la audiencia provincial los absolvió por un tecnicismo legal. La figura del testigo coimputado no está claramente regulada en el Código Penal español. Hoy, en 2025, 16 años después, Marta del Castillo sigue sin aparecer. Miguel Carcaño continúa en el centro penitenciario de Herrera de la Mancha. Ha solicitado permisos penitenciarios en 43 ocasiones, todos denegados. Los informes psicológicos son contundentes. No muestra arrepentimiento genuino y no colabora con la justicia. Eva Casanueva escribió una carta pública a Carcaño que conmovió a España. No te pido que confieses. No te pido que te arrepientas. Solo te pido que me digas dónde está mi niña. Solo quiero un lugar donde llevarle flores. Un lugar donde llorarla. José Antonio Casanueva, el abuelo, con 88 años, sigue en pie de guerra. En la última concentración en enero de 2025, sus palabras helaron a los presentes. Creo que el verdadero asesino está en la calle. Se refería a Francisco Javier Delgado. El caso de Marta del Castillo cambió España. Los protocolos de actuación inmediata en desapariciones se reforzaron. Se creó la alerta menor desaparecido. Las redes sociales se convirtieron en herramienta oficial de búsqueda. Pero nada de eso devolvió a Marta a su familia. Hay silencios que gritan más que 1000 palabras. El silencio de Miguel Carcaño sobre el paradero de Marta es uno de ellos. Un silencio que dura ya 16 años. Un silencio que mantiene a una familia suspendida en un limbo de dolor del que no puede salir. En mayo de 2030, cuando haya cumplido 3/4 partes de su condena, Carcaño podrá optar a la libertad condicional. Saldrá de prisión con 51 años. Posiblemente sin haber revelado nunca dónde está Marta. Esta es la tragedia del caso Marta del Castillo. No es solo que una joven de 17 años fuera asesinada una noche de enero, es que ni siquiera en la muerte ha podido encontrar la paz. Es que una familia lleva 16 años sin poder despedirse. Es que la justicia, aunque dictó sentencia, no pudo hacer justicia completa. Un silencio que grita. Un silencio que duele. Un silencio que no debería existir en un Estado de Derecho. Un silencio que algún día, esperamos todos, se romperá. ¿Cómo se puede ser tan mala persona para no decir dónde está el cuerpo de Marta y tener a su familia en este estado de agonía? ¿Qué le harían a Marta para que no quieran que encuentren el cuerpo? Para mí, no tiene ningún sentido el silencio de este asesino. Es un alma negra. Si este relato te ha conmovido, si crees que casos como el de Marta del Castillo no deben olvidarse, te invito a que te suscribas al canal. Cada semana analizamos casos criminales con el rigor y el respeto que las víctimas merecen. Regálanos un like, activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo del canal. Y si es de tu agrado, deja tu opinión en la zona de comentarios y comparte este vídeo con alguien que también crea en la memoria y la justicia. Hasta el próximo caso.